Hola a todos, sean todos bienvenidos, tengan muy buenos días. Estamos nuevamente en una nueva porción de la Torá, ¿cierto? Estamos en el último libro, ya casi eh, a varias, bueno, a pocas clases o enseñanzas de saber el ciclo de la Torá, ¿cierto? Ya en el libro de Deuteronomio, de Barim, y estamos en la porción que vamos a ver a continuación, ahí partiendo. En la porción o parashat, ¿cierto? Número 47, re, bueno, igual le pongo una H aquí, que es escrita en el hebreo, que su significado es mira, de ver. Y vamos a ver aspectos, enseñanzas acerca de esto, eh, de cómo eh, la forma de ver, ¿cierto? Espérenme que están entrando gente, vamos a creo que están todos ahí, ya entraron. Entonces, como les decía, estamos en esta porción y que vemos en pantalla RE. Y esto queda en Devarim o en Deuteronomio desde el capítulo 11:26 hasta el capítulo 16, versículo 17. Es lo que es toda la porción. Pero hoy día veremos una de las enseñanzas que está en el principio. Entonces, basados en este versículo, que está ahí en hebreo, con su fonética, y el versículo 26, Ya va, se perdón, el voltea como... versículo 11 del, del capítulo 26, eh, dice así, de Barín 26:11, mira, re, re, que es lo que, como se llama la porción, mira, hoy presento ante ustedes la bendición y la maldición. Súper corto, es el 26, pero de gran profundidad y enseñanza con el hecho de ver o mirar, ¿cierto? Todos sabemos para qué sirve nuestra vista, pero siempre tiene su connotación espiritual, más allá de lo que podamos ver físicamente. Entonces, basados en este versículo, veremos el título de la enseñanza, mirar para elegir. Y ahí vemos una persona entre dos pensamientos. Y como sabemos de este libro, Dios pone delante del pueblo la bendición y la maldición. Y ahí están los resultados, esto con su versículo, dentro de la enseñanza, lo que el resultado de cada una de las dos cosas. Entonces, vamos a ir viendo primeramente el resumen, ¿cierto? De los temas que están ahí en la porción. Siempre hago ese resumen por si alguien quiere, como le siempre digo y explico, si alguien quiere buscar algo que a lo mejor vio, no me acuerdo dónde está esto y hoy le damos una pista. Entonces, en el resumen de Parashat o porción re, mira, la primera lilla consiste en el tema de la elección entre la bendición y la maldición, claro, lo que vamos a ver hoy. Pero hay muchos más temas de adelante
en cada una de sus aliyot. Moisés dice que presenta al pueblo dos caminos, la bendición si obedecen los mandamientos del Eterno y la maldición si se apartan de ellos. Israel recibe la orden de destruir toda forma de idolatría al entrar en la tierra prometida y buscar únicamente el lugar que Dios escogerá para hacer habitar su nombre en la tierra. ¿Qué enseña esta primera parte? Es que toda decisión espiritual tiene consecuencias. La bendición comienza al elegir obedecer al Eterno. Esa es la primera. La segunda, el tema es la verdadera adoración. Hay formas de adorar, pero hay una verdadera. Se establece que los sacrificios y las ofrendas deben presentarse solamente en el lugar elegido por el Eterno. También se permite el consumo de carne fuera del santuario, pero se prohíbe estrictamente comer sangre, porque la vida está en la sangre. ¿Qué enseña esta enseñanza? Que la adoración auténtica requiere obediencia, reverencia y respeto por la vida. En eso consiste. La tercera línea, el tema central es la fidelidad frente al engaño. Dice que Israel recibe la advertencia de no imitar las prácticas paganas de las naciones, de las cuales estaban ahí, ¿cierto? Incluso si un falso profeta realiza señales o prodigios, no debe ser seguido si conduce al pueblo hacia otros dioses. También se instruye sobre cómo actuar frente a la idolatría dentro de la comunidad. ¿Qué enseña esta enseñanza? Que la verdad de Dios nunca debe cambiarse por experiencias o por milagros que aparentemente vean como que sea su voluntad, ¿cierto? No todo lo que, como decimos, que brilla es oro. Entonces les enseña de alguna forma en esta porción a cómo identificar ese tipo de cosas. En la cuarta habla de el tema un pueblo santo, ¿cierto? Que ya lo había dicho antes. Israel es llamado hijo del Eterno y pueblo apartado. Se enseñan las leyes de los animales puros e impuros, mostrando que la santidad también se expresa en la vida cotidiana, de lo que siempre aprendemos aquí en estas clases. Y la enseñanza es que la santidad se refleja en las decisiones diarias y en un estilo de vida diferente al de los demás, a las corrientes del mundo. En la quinta línea, el tema es el propósito del diezmo, ¿cierto? Se habla del diezmo aquí. Se ordena separar el 10% o diezmo anual también para aprender, perdón, a temer al Eterno y sostener a los levitas, a los que están en el servicio, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. La enseñanza central es la generosidad y la administración de los recursos, que son actos de adoración y de justicia. De eso se trata. No es de enriquecer a nadie, sino que de mantener, de administrar los recursos, que también son un acto de adoración y de justicia. La secta habla de la libertad, la compasión y la justicia. Cada 7 años se debía proclamarse el año de la remisión, ¿cierto? Del perdón de las deudas. Se exhorta a ayudar al necesitado con un corazón generoso y se establecen normas para la liberación de los siervos hebreos o los esclavos. Era, cada 7 años se hacía eso. La enseñanza central es que Dios desea una sociedad donde la misericordia venza al egoísmo y donde la libertad restaure la dignidad humana. De eso se trata. Y por último, la séptima lía, que contiene el tema de recordar la redención mediante las festividades. Como le decimos nosotros muchas veces, las conexiones energéticas, más que una fiesta, es una conexión con la bendición de lo alto.
Entonces dice que se consagran los primogénitos, ya sea del ganado o de la gente, y se describen las tres fiestas de peregrinación, que son Pesaj, Shavuot y Sukkot, que son tiempos para recordar la liberación, agradecer la provisión y celebrar la presencia del Eterno en el pueblo, que enseñan que estas conexiones o fiestas bíblicas mantienen viva la memoria de la redención y fortalecen la relación del pueblo con el Creador. De eso se trata. Como les decía, son conexiones. Entonces, esta porción, mira, enseña que la vida está marcada por una elección constante entre el camino de la bendición y el de la maldición. Dios llama a su pueblo a vivir en santidad, rechazar toda forma de idolatría, practicar la justicia, ejercer la generosidad y recordar continuamente su obra redentora mediante estas festividades. El mensaje central es que la verdadera bendición no depende de las circunstancias, sino del caminar en obediencia y fidelidad al Eterno. Entonces, eso es más que nada el, el resumen de, de toda la porción Re'eh. Dentro de ella, muchas enseñanzas prácticas y muchas enseñanzas espirituales en cual podemos corregir nuestra vida y poner en práctica en nuestra vida cotidiana. De eso se trata. Entonces, para ya para ya ir iniciando la clase, mirar para elegir, ¿cierto? Es el título de esta enseñanza. Dentro de la narrativa histórica, nos encontramos, ¿cierto?, en los últimos meses de vida de Moisés. Moisés ya sabía que iba a morir. Y el pueblo de Israel está acampando en las llanuras de Moab, al oriente del río Jordán, y han pasado casi 40 años desde la salida de Egipto. La generación que salió de la esclavitud prácticamente ha desaparecido, ¿cierto? Por, estaba apareciendo una nueva generación. Entonces, ahora está frente a la tierra prometida el pueblo, y esa nueva generación que no conoció Egipto, pero que está llamada a construir esta nueva historia. Moisés sabe que no cruzará el Jordán, ¿cierto? Su misión ya no consiste en conducir o liderar físicamente al pueblo, sino en preparar su conciencia. Por ello, en el libro de Devarim o Deuteronomio, sus discursos dejan de centrarse en acontecimientos pasados para enfocarse en el corazón del ser humano. La porción Re'e comienza con una frase sorprendente. Mira, Re'e, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Vemos que es interesante notar que Moisés no dice primero escuchen, sino miren antes de obedecer. El ser humano necesita aprender a ver correctamente, ¿cierto? A ver, analizar. La manera en que vemos la realidad determinará las decisiones que tomaremos. Y eso es en todo ámbito de la vida. Toda la porción desarrolla esta idea. Habla de abandonar la idolatría, elegir el lugar donde Dios hará habitar su nombre, cuidar la santidad, practicar la justicia, ayudar al necesitado y recordar las festividades del Eterno. Aunque parecen temas distintos, todos nacen de un mismo principio. La calidad de nuestras decisiones dependen de la calidad de nuestra mirada o de nuestra forma de ver las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa realmente re? ¿Cierto? Porque sabemos que es mirar. La palabra re proviene del verbo hebreo ra'a, ¿cierto? Que su significado literal es ver, ¿cierto? Su sinónimo mirar, pero también es percibir, ojo, percibir, también es contemplar, o también es darse cuenta o discernir, ¿cierto? Distinguir, discernir, hacer esa distinción, no solamente con ver
y mirar, sino que también hay que discernir. Dice, pero que en el pensamiento hebreo ver nunca significa solamente usar la vista o los ojos físicos, sino también significa comprender. Ver significa reconocer la verdad. Ver también significa adquirir conciencia. En otras palabras, mirar o ver, es una invitación a despertar esa percepción espiritual. No basta con observar los acontecimientos, sino que es necesario comprender qué está haciendo Dios detrás de ellos. En todo, ver el propósito. Como siempre decimos y muchas veces catalogamos los actos de nuestra vida, los asuntos, como negativos y positivos, pero dentro de lo negativo y dentro de lo positivo, en todo hay una percepción, hay que notar el acontecimiento que nos está haciendo despertar algo. Si algo malo te pasa, es por algo. Tiene que haber un aprendizaje, tiene que haber un discernimiento de lo que Dios te está hablando, de lo que Dios está queriendo de ti, porque todo no es al azar. Todo lo que nos sucede tiene su significado, tiene su propósito. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, en esta actualidad? Mirar en esta actualidad, en la actualidad que estamos viviendo. Hoy vivimos rodeados de información, como siempre lo hemos dicho y lo vivimos, porque en todo hay cosas que nosotros tenemos que observar. Por ejemplo, vemos noticias, vemos redes sociales, vemos publicidades, vemos opiniones políticas o ya sea culturales o como sea, vemos miles de imágenes todos los días. Todos tenemos acceso al internet, a móviles, a televisión y vemos cosas todos los días. Vemos actos en el trabajo cada día y tenemos esta carga de información. Pero paradójicamente nunca habíamos visto tanto y al mismo tiempo nunca había sido tan fácil perder la capacidad de discernir o de distinguir cada una de estas cosas. La cultura moderna nos enseña a reaccionar rápidamente, o sea, todo express, mientras que la Torá, la enseñanza que vamos siguiendo, nos enseña primero a observar primeramente. Por eso el título de la enseñanza es mirar para elegir, no llegar y elegir eh, como de una, sino que las cosas que deseamos, que nuestros proyectos y todas las cosas siempre hay que darle una mirada profunda. ¿Con qué propósito lo estoy haciendo? ¿Para qué eh, quiero el dinero, por ejemplo? ¿Solamente para mí, egoístamente, o para ayudar a los demás, o para dejar huella en los demás? Todo eso uno tiene que observar. Todo eso uno tiene que distinguir, discernir y luego elegir. La sociedad siempre dice, responde rápido. Más en cambio, la Torá dice, primero mira, observa. La sociedad siempre dice, actúa, pero la Torá responde, primero comprende, ¿cierto? Comprende lo que estás haciendo. Entonces, ese es el contraste, esa es la diferencia, ¿cierto? La sociedad enseña a seguir tus impulsos, pero la Torá enseña a desarrollarlos con discernimiento, con un propósito. Por eso, sigue siendo una palabra profundamente actual que se usa en estos tiempos. No solo habla de la vida física, sino de la capacidad de interpretar correctamente la realidad antes de tomar decisiones. Entonces, la importancia de mirar antes de elegir eh, el título, como dice el título de esta enseñanza, Eh, la mayoría de las personas cree que sus problemas comienzan cuando toman esas malas decisiones, ¿cierto? Porque llegó y lo hizo sin observar, sin elegir, sin discernir, y entonces toma las decisiones, pero cree que eh, ahí comienza todo, sino que dice la Torá, revela algo más profundo que eso, que las malas decisiones casi siempre nacen de una mirada equivocada, que si veo solo el placer inmediato, lo que me satisface, elegiré siempre el camino más fácil,
que si veo únicamente el miedo, evitaré crecer. Son todas esas cosas que a veces hacemos apresuradamente. Que si veo únicamente mis heridas, ¿cierto? Mis golpes, viviré reaccionando a cualquier cosa, viviré en desconfianza. Que si veo únicamente el presente, olvidaré el propósito en el futuro, el propósito que, que hay para mí. Pero eso, Dios no comienza hablando de obediencia, sino comienza diciendo, ree, mira, porque una mirada que transforma produce una vida de transformaciones. Una mirada que ve el trasfondo de lo que, el propósito que lleva la situación que estás observando, que se presenta delante de ti, eh, tiene ese propósito de transformar tu vida primeramente y la de los demás. Entonces, según las miradas, según el ojo de la Torá, Re, enseña que existen dos maneras de mirar. ¿Cierto? No existe una sola. Una mirada que es superficial, ¿cierto? Por encima, por lo que vemos sin experimentar, y una mirada espiritual, que se ve con el alma, se ve con el propósito. La mirada superficial observa únicamente lo visible, como les decía, y la mirada espiritual busca el propósito que hay detrás de cada situación. Siempre se va a repetir esta constante. Esa mirada que es al pasar y esa mirada que es con detenimiento. Por eso es que vemos la imagen del hombre que está observando el panorama. Entonces, una persona puede atravesar una crisis y verla como un castigo. Siempre la mayoría de nosotros lo tomamos así. Oh, esto es castigo divino. Siempre es el dicho, es Dios me está castigando por cada cosa. Eso siempre va a estar en nuestra mente, a menos que nosotros usemos esta enseñanza de observar. ¿De qué viene? ¿Por qué esa crisis vino a mi vida? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué me está queriendo transformar? ¿Cierto? Muchas veces el carácter, muchas veces la forma como actuamos, y así nos da humildad y ese tipo de virtudes que se necesitan para poder entrar en esta sociedad, para poder ser alguien en esta sociedad, poder tener una mirada de cambio, una mirada de transformación. Entonces siempre vemos el castigo. También otra persona puede vivir exactamente la misma crisis y verla como una oportunidad de crecimiento. Ese es el contraste. Las circunstancias son las mismas, lo que cambia es la forma de mirar, la forma de divisar el asunto. Y cuando cambia la mirada, cambia también la elección, cambia la decisión, porque estamos analizando todos los pros y los contras. No es que te tengas que tomarte toda una vida para analizar, sino que por medio de la Torá, por la enseñanza de la Torá, nosotros podremos distinguir, como lo vemos ahí en la imagen, los versículos, mismos nos van dando que si elegimos tal y tal, lo que, a- lo que produciremos, ¿cierto? Entonces, como lo aplicamos en nuestra vida diaria, como siempre lo enseñamos en estas clases. Todos los días, ¿cierto? Dios sigue colocando delante de nosotros bendición y maldición. Eso va a estar siempre ahí, presente. Nos va a presentar la bendición y la maldición. No solamente en grandes acontecimientos, sino en decisiones aparentemente pequeñas, ¿cierto? En cada cosa está metido esta dualidad. ¿Cierto? Elegimos qué palabras decir, por ejemplo, elegimos cómo responder, o también elegimos perdonar o guardar resentimientos, ese tipo de cosas. Elegimos alimentar el ego o fortalecer el alma, que son contrastes. Elegimos confiar o vivir dominados por el miedo. Cada elección comienza mucho antes del momento de actuar. Comienza en la forma en que interpretamos la realidad. Por eso, la primera transformación
que propone esta porción mira, no es cambiar nuestras acciones, sino renovar nuestra manera de mirar, nuestra manera de elegir, que no sea tan reaccionario, tan automático, sino que nosotros observemos el panorama y veamos esa opción que nos va a convenir. Porque quien aprende a mirar con sabiduría termina eligiendo con sabiduría, ¿cierto? Esa es la forma en que siempre eh, se nos sugiere eh, antes de realizar cualquier cosa. Entonces, Dios no obliga al ser humano a escoger la bendición primero, sino que primero le concede algo más valioso, la capacidad de ver. La libertad que la Torah propone no consiste únicamente en poder elegir, ¿cierto?, entre varias opciones, sino en desarrollar esa mirada iluminada, llena de luz por la verdad. Cuando nuestros ojos espirituales aprenden a distinguir el propósito que Dios pone en medio de cada circunstancia, ¿cierto? Las decisiones dejan de estar gobernadas por el miedo, por el temor, por el impulso o por el ego, sino que comienzan a ser guiadas por la sabiduría. Entonces, antes de cambiar ese destino que muchas veces nosotros nos forjamos, dejar que Dios transforme tu manera de mirar, de poder analizar, porque quien aprende a ver, ¿cierto? Con los ojos del alma, siempre encontrará ese camino de bendición, ¿cierto? Entonces, ese es más que nada el desarrollo de esta reflexión, de esta enseñanza, de, de poder entre distinguir, de que delante de nosotros se pone cada situación y nosotros siempre tenemos que distinguir qué es lo que más nos conviene o qué es lo que trae de enseñanza cuando ya estamos dentro de esa situación. Porque hay muchas cosas, como les decía, en estos tiempos muy aceleradas, que a veces no nos toma tanto tiempo para elegir. Hay que tomar esa decisión rápido. Pero nosotros que estamos aprendiendo de la Torá, que estamos aprendiendo de estas enseñanzas, vamos a tener esa capacidad también de rápidamente poder elegir. Pero el consejo es analizar. Tómate tu tiempo para, para cualquier tipo de cosas, cómo responderle a alguien. No seas reactivo. Si esta persona incluso viene con enojo, viene con prepotencia, tú tienes que poner la calma. Tú eres la persona que está aprendiendo a sobrellevar, a cómo llevar cada situación. Porque si tú reaccionas como lo está haciendo aquella persona, eso se va a transformar en un caos, un desorden. Es algo difícil muchas veces de poder eh, desmarañar, ¿cierto? De desenredar. En vez de nosotros enredar, nosotros tenemos que tratar de desenredar, de poder tener la capacidad de ser las personas que hacemos el cambio, ¿no es cierto? Entonces, esa es más que nada la clase. Nosotros vamos ahora a pasar a los trabajos prácticos que siempre ponemos para dar algún poco de alguna forma, tips, ¿cierto? Trabajos prácticos cotidianos. Cuando se nos presentan algunas de estas situaciones que yo creo que la mayoría vamos a tener, ¿cierto? Por ejemplo, primero, ahí está el primero, detenerse antes de decidir, ¿cierto? En cualquier cosa. Siempre hay que detener. Basados en mira en el Deuteronomio 11:26. Entonces, detenerse antes de decidir, primero, aprender a no actuar por impulso, como siempre decimos, sino desarrollar ese hábito de observar la situación antes de responder.
¿Qué hacer? Durante esta semana de un ejercicio, ¿cierto? Antes de tomar una decisión importante o responder a alguien, detente unos segundos y pregúntate a sí mismo, para sí, ¿estoy reaccionando o estoy eligiendo? ¿Esta decisión traerá bendición o consecuencias negativas? ¿Estoy viendo toda la situación o todo el panorama o solo una parte de ella? El ejemplo es pausa, respira y elige con sabiduría. ¿Qué no hacer cuando tengas una situación? No responder inmediatamente cuando estés enojado, frustrado o emocionalmente alterado. Ahí hay que recordar de hacer la pausa. La aplicación. Cada pausa consciente fortalece el dominio propio, ¿cierto? Ese dominio que tenemos que nosotros controlar y permite que la sabiduría dirija nuestras decisiones. Entonces, antes de cambiar tu destino, deja que Dios transforme tu manera de mirar. Re, ese es una, un tip de esta situación. El 2, cambiar esa manera de mirar, ¿cierto? Cambiar de alguna forma la manera de mirar. Todos basados en el versículo 26 del 11. Mirar para elegir. La definición. Ejercita una mirada espiritual que busque propósito antes de problemas. ¿Cierto? A veces no buscamos los problemas. ¿Qué hacer? Elige una situación difícil que estés viviendo actualmente y escribe 3 posibles enseñanzas que Dios podría estar mostrándote a través de ella. Ahí están los 3 espacios para escribir eso. Después ora diciendo, Señor, o como tú quieras decirle, ayúdame a ver esta situación como tú la ves, ¿cierto? Como Él la vería, como poniéndose en el lugar de Él. ¿Qué no hacer en esta situación? No asumir inmediatamente que toda dificultad es un castigo o una derrota. Como les decía durante la clase, muchas veces vemos todo esto como un castigo, sino que aprender de cada situación. Modo de aplicar, cuando tú cambias la manera de mirar, cambia también tu manera de vivir. O sea, quiere decir que no se trata de negar la realidad está sucediendo, sino de permitir que la verdad de Dios transforme esa perspectiva o tu perspectiva. No que lo tomes como algo negativo, sino como algo que te va a enseñar, como algo que te va a hacer cambiar, como dice el título del trabajo, cambiar la manera de mirar. El trabajo práctico 3 dice elegir la bendición diariamente. ¿Es cierto que Dios puso delante la bendición y la maldición? Pero Él recomienda elegir la bendición, porque siempre es recomendable lo positivo. Nadie quiere vivir cosas negativas. Aunque usted puede decir que voy a aprender de ahí, pero muchas veces es feo. Si elegimos la bendición, eh, estaremos de alguna forma aplicando el mirar. Entonces, definición, comprender que la bendición no comienza con grandes acontecimientos, obras espectaculares, sino con pequeñas decisiones repetidas cada día. Es algo diario. No esperar esa situación tremenda, sino con cada acción en tu hogar, cuando te levantas, cuando desayunas, cuando estás compartiendo con alguien en tu trabajo. Son cosas que en cada situación hay que dominar. ¿Qué hacer? Durante 7 días, ¿cierto? Esto es solamente un tip, usted puede hacerlo como quiera. Realiza conscientemente una elección de bendición. Responder con paciencia, ¿cierto? En una situación. Perdonar antes de guardar rencor. Hablar palabras que edifiquen, ¿cierto? Ayudar a alguien sin esperar recompensa. Actuar con honestidad, aunque nadie te vea. Eso es importante. No hacerlo ver para que todos digan, ah, que él sí que eh, hacerlo como una jactancia, ¿no? Sino que incluso cuando nadie te vea,
ser honesto. Al finalizar cada día, anota, siempre es bueno anotar, nuestra mente es frágil. Anota cuál fue esa decisión y cómo impactó tu corazón o quienes te rodean. Este tipo de cosas que eh, de alguna forma es mi forma de aplicar y yo se las comparto, sabe que hace que uno muchas veces no se sienta aburrido. Porque a veces las personas dicen, oh, que estoy aburrido, no hay yo qué hacer. Pero el tener un cuaderno, el tener una libreta de notas, de anotar estas cosas, te, te entretienen de alguna forma, te conllevan a que seas una persona que está metida en algo y está haciéndolo con propósito. Es una cosa que te ayuda mucho, que te hace ocupar el tiempo en cosas de calidad. Entonces, por eso es que siempre van a ver dentro de estos trabajos notas, hacer notas, escribir, porque yo siempre he aprendido y siempre se me enseñó que, porque yo era terco y decía, Dime, yo tengo muy buena memoria y no me voy a olvidar." Pero como les digo siempre, nuestra mente es muy frágil y se olvida de cosas a veces muy importantes. Entonces, es bueno anotar y te mantiene ocupado y no te aburres. Entonces, dentro de esto, ¿qué no hacer? ¿Qué no hacer? No justificar esas decisiones incorrectas diciendo, es que todos lo hacen. ¿Y por qué él? ¿Por qué no le llama la atención a otro? Ya, eso yo siempre lo he escuchado y alguna vez lo he dicho, porque siempre nos tratamos de justificar. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. Siempre elegir la bendición. Haciendo justificaciones es cuando estamos eligiendo el otro lado, la maldición. Porque después todos te tildarán de que eres de esa forma. ¿Cómo la aplicamos? Las pequeñas elecciones diarias forman el carácter y preparan el camino para una vida bendecida. Cada elección de hoy siembra el futuro que mañana cosecharás. Eso es una forma de mirar, es una forma de elegir la bendición en vez de la maldición. Y trabajo práctico número 4, mirar con los ojos del alma, no solamente con estos ojos que tenemos, sino con una mirada espiritual. La definición, desarrollar la capacidad de discernir más allá de las apariencias, buscando la dirección de Dios antes de actuar, ¿cierto? Siempre consultarlo a Dios como Él lo haría, como Él quiere que uno lo haga. ¿Qué hacer? Cada mañana dedica 5 minutos o como lo que tú quieras de silencio, de introspección, para reflexionar sobre el día que comienza y pregúntate, ¿qué quieres enseñarme hoy? ¿Cierto? A Dios preguntarle. ¿Dónde necesitaré sabiduría para elegir correctamente? Que sea, que haya ese switch que te diga, aquí es donde tienes que aplicar esto. ¿Cómo puedo reflejar su luz en mis decisiones? Lee nuevamente Deuteronomio 11:26 antes de iniciar tus actividades. Importante. ¿Qué no hacer? No dejar que el miedo, la presión de otras personas o las emociones sean quienes decidan por ti. Eso es lo más menos recomendable, que las emociones te dominen y decidan por ti. Ahí es donde nos atraemos los problemas, muchas veces. La aplicación. Quien aprende a mirar con los ojos del alma, descubre esas oportunidades donde otros solo ven los obstáculos y encuentra el camino de la bendición y aún en medio de las dificultades. Es como cuando dice, ven lo bueno en las personas. ¿Por qué? Porque todos de alguna forma estamos en esa dualidad de estar entre la bendición y la maldición, pero nosotros tenemos que aprender a mirar con los ojos del alma y ver las oportunidades donde solamente las personas ven obstáculos. Y así podrás tener
podrás discernir más allá de las apariencias. Entonces quiere decir que la bendición no depende del azar, sino de una mirada transformada por la verdad. Dios primero nos enseña a mirar para que podamos elegir con sabiduría. Entonces, ¿qué quiere decir? Mirar con sabiduría, elige con el corazón alineado y camina en el camino de la bendición. Esa es la frase que engloba todo lo que es eh, esta porción. Entonces, para ir concluyendo, dentro de esta enseñanza de Parashat Re'eh o porción Mira, nos recuerda que la vida está formada por decisión, ¿cierto? Siempre tenemos decisión, pero antes de cada decisión existe una mirada. Dios no comienza diciendo elige, sino primero dice mira, Re'eh, porque sabe que nuestras elecciones siempre serán el reflejo de aquello que hemos aprendido a contemplar. En un mundo lleno de distracciones, opiniones y caminos aparentemente correctos, el desafío no es simplemente escoger entre muchas opciones, sino aprender a discernir o distinguir cuál de ellas está alineado con la voluntad del Eterno. La bendición no es un golpe de suerte, ni la consecuencia del azar, sino que es el fruto de una conciencia que ha sido educada por las escrituras, por la Torá, por la palabra de Dios. Cada día el Creador coloca delante de nosotros oportunidades, situaciones para crecer, para perdonar, para servir, confiar y caminar en obediencia. Cuando decidimos mirar con los ojos del alma y no únicamente con los ojos estos naturales, dejamos de reaccionar impulsivamente y comenzamos a vivir con propósito, sabiduría y dirección. Así como Israel estuvo frente a la entrada de la tierra prometida, teniendo que escoger el camino que seguiría, nosotros también nos encontramos diariamente frente a este mismo desafío. La diferencia entre una vida guiada por el ego y una vida guiada por el Eterno comienza en la manera en que aprendemos a mirar. Entonces, no siempre podremos controlar las circunstancias que llegarán a nuestra vida, no siempre, ojo con eso. Pero sí podemos decidir desde qué perspectiva las enfrentaremos. Quien solo mira con los ojos físicos siempre verá obstáculos. Quien aprende a mirar con los ojos del alma descubrirá las oportunidades para crecer, para servir y para acercarse más al propósito de Dios. Cada decisión importante comienza mucho antes del momento de actuar. Comienza en silencio, cuando permitimos que Dios mismo transforme nuestra manera de pensar, por ejemplo, de interpretar y de comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. Allí nace la verdadera libertad, no en hacer lo que queremos, sino en elegir aquello que produce vida y produce bendición para los demás. Entonces, que esta semana la palabra resuene en nuestro corazón, mira, ¿cierto? Como una invitación permanente a detenernos un momento, observar con discernimiento y caminar con sabiduría. Porque cuando Dios transforma nuestra mirada, también transforma nuestro destino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la bendición no comienza cuando cambian las circunstancias. Comienza cuando Dios transforma tu manera de mirar. Y desde esa nueva mirada aprenderás a elegir el camino de la vida. Amén. Ve, amén. Esta ha sido la enseñanza esta semana con respecto a la luz de la Torá para la vida cotidiana. Mis sinceros deseos son que estas clases, esta enseñanza, calen en cada vida, no solamente de los que estamos reunidos aquí,
sino que de aquella persona que Dios la va a dirigir a esta enseñanza buscando quizás respuestas para algunas cosas, y Dios de alguna forma los va a llevar a que ocupen estas herramientas para poder enfrentar situaciones que muchas veces no podemos, no discernimos porque no nos detenemos a observar la situación. Reaccionamos muy apresuradamente y ahí es donde dejamos el caos. Ahí es donde en vez de, como les decía, desenredar, desmarañar, provocamos más destrucción, más situaciones que después no tenemos idea cómo salir de. Entonces, si hay alguien que quiere, que quiera reflexionar, hablar, esta es su oportunidad. Si no, yo asumo que cada uno quedó satisfecho. Buenos días, Miguelito. Aunque Bueno, llegué tarde, pero pero alcancé un poquito. me cayó, me impactó o me caló mucho en mirar con el alma. Esa ha sido una de mis victorias en mi vida. Qué bueno. Traspasar, traspasar de mirar con los ojos de la carne, de la apariencia, de lo que si viste o no viste, si tiene marca o no tiene marca, muestre a ver, bueno, como suele hacer la mayoría de nosotros. Pero a mí eso ha sido para mí una victoria grandísima, traspasar eso y tener mucha fe. Y mirarlo, que ante todo tiene la esencia del eterno dentro de él o ella. Verle Amén. esa parte, esa esencia a él, y de ahí es donde yo me agarro. Puede ser lo que sea, pero la esencia es única y es verdadera. Saberla discernir y sacar las perlas de cada uno de nosotros que Dios nos ha puesto, esa es la victoria. Así es. Ese es el propósito, esa es la finalidad de, de esta enseñanza, de, como dijo muy bien, sacar eso que está ahí, sacar las perlas que están contenidas. Como, es como cuando uno se mete a una mina, ya sea de piedras preciosas, de oro, lo que sea, es poder sacar lo que está ahí, escondido, lo que contiene. No solamente ver la montaña, ver la dificultad, sino que excavar para poder sacar eso que es valioso. Entonces, gracias por tu reflexión, aunque hayas entrado tarde, pero tocaste una parte. Así que si hay alguien más, Sí. Nel, Shalom, shalom. Emilio, Shalom. en Shalom, conjunto. Miguel. Shalom a Shalom. todos. Shalom, Bendiciones. shalom para Shabbat todos. shalom. Maestro Adelante. Miguel, estábamos disfrutando tu paracha, está hermosa. Y comentábamos, compartíamos aquí que siempre en la vida vamos a tener estos dos montes, el monte Gezirín y el monte Ebal. Y como cada uno tiene su significado, sabemos que el monte Ebal representa, tiene un significado y el monte Gezirín tiene otro significado. Pues nosotros debemos plantarnos pues en ese valle, en medio de los dos, y tomar decisiones muy bien meditadas, muy bien analizadas antes de actuar. Ujú. Y la enseñanza pues nos lleva a esto.
siempre, a veces en una conversación tan sencilla, en momentos en alguna situación de trabajo, en oportunidades a la hora incluso de preparar una comida, de invertir en cualquier cosa, siempre vamos a tener los montes a un lado o el otro. Y sí, ahí está la bendición, ahí está la maldición. Y entendamos que no es maldición porque es una maldición divina, sino que este resultado pues de una circunstancia, porque sabemos que cada monte tiene sus características, pero eso es para entenderse más luego. Pero gracias al Eterno por esta parachá, gracias al Eterno por ti, gracias al Eterno por el maestro Jacob que nos enseña, y gracias también a todos los que estamos pues compartiendo aquí, porque de todo estamos aprendiendo, lo que dice Estercita, lo que dice el otro, lo que dice otro, y todo y cada uno sumimos pues. Y muy agradecido, maestro. De verdad que gracias. Gracias, Miguel. Realmente ha sido de bendición y bueno, a mí personalmente me ha tocado el alma, me ha tocado lo más profundo porque me he visto ahí reflejada. Estoy aprendiendo aún, bueno, hay cosas que sí he logrado y como yo siempre le digo a Emilio, paso a paso. No todo va a ser así de golpe y estoy aún como que afinando unos detallitos allí dentro de mi vida, pero sí, sí lo estoy logrando, gracias a Dios. Y bueno, todos los días es para aprender, cada una cosa nueva y otra cosa, me encantaron las diapositivas, te quedaron bellísimas, por favor, pásamelas que las quiero imprimir. Quedó bello todo y sí, está buenísimo las tareas para hacer, para aplicarlas, está demasiado bueno. Gracias, gracias, querido Miguel. Bendiciones. Yo, bendiciones a ti, a ustedes dos, como matrimonios, como uno, ¿cierto? Que, que su vida sea siempre próspera y así como decía Emilio, que tengamos esa capacidad de poder discernir en lo que podamos elegir. Y a todos, porque todos tenemos ese camino de corrección, no somos perfectos, pero estamos ahí tratando de alguna forma mejorar y en nuestras elecciones y en todo lo que vivimos. Y sí, claro, la diapositiva del maestro ya él la va a subir al grupo, así que algún día haremos un compilado de todas las porciones para poder tener, no sé, una revista, un libro que sea como un manual. Así que sería algo genial. Así que muy bendecido por sus palabras, por sus dichos y también por todo lo que viven. Amén. Alguien activo. Ah, sí, está Miguel. Adelante, Miguel. Saludos, buen día para todos y Shabbat Shalom. ¿Qué tal, tocayo? Shalom. Muchas Ay, gracias por la linda clase, gracias por esta enseñanza. Y bueno, a veces yo creo que a todos se nos hace muy fácil escuchar algo y de repente pensar que es sencillo, pero yo creo que lo más complicado es precisamente lo que estamos desarrollando, esa conciencia donde algo más nos tiene que decir, nos tiene que tocar. Y ahorita que escuchaba toda la clase, se me vino a la mente uno de los proverbios del rey Salomón, que es uno de mis preferidos, y creo que considero que queda mucho para esta porción de Reé, porque nos dice en el proverbio 3 del 5 al 6, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. Entonces tremendo. considero que todo lo que mencionaste es ahí un pequeño resumen donde tú nos decías precisamente que a veces pensamos demasiado, a veces tenemos las ideas y les damos vuelta, pero cuando vamos al punto central de mirar
como la Parashat, pues ya nos está enseñando la palabra de Dios, qué es lo que tenemos que hacer. Solo que a veces no nos damos ese tiempo primero para observar y ya después decidir. Entonces, muchas gracias y Shabbat Shalom para todos. Bendiciones desde México. Gracias a ti y gracias por ese versículo que nos diste, muy maravilloso. Si quieres, podrías compartirlo en el grupo en un rato, porque está muy acertado. Y, y por esa mirada, por esa reflexión tuya y por el compartirla con nosotros. Así que un grande abrazo para ti, para tu familia y así en general para todos los que asistieron, los que están aquí y los que van a ver, a ti que vas a ver este video cuando se suba. Espero sea de mucha bendición, para mí lo ha sido y lo seguirá siendo porque esto hay que guardarlo y cada año lo revivimos. Así que por mi parte, muchas gracias a cada uno por esas, que bueno, por esas bendiciones, por estar presente y por participar de la clase. Así que desde ya, desde acá de la Unión, Región de los Ríos, Chile, me despido y nos vemos hasta una próxima. Adiós, bendiciones. Shabbat shalom.